Vamos a empezar hablando, si os parece, sobre la situación entre Ucrania y Rusia, sobre ese recrudecimiento del conflicto, el intento de toma de posiciones de las partes. Y en primer lugar, os quiero preguntar si estaba prevista esta ofensiva de Ucrania sobre Rusia tras el rearme del ejército ucraniano pues por parte de Estados Unidos y por parte de algunos países de la Unión Europea, después de haber permanecido las ayudas congeladas durante un tiempo. ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo dejo aquí a mi colega. Muy bien, pues arranco yo. Previsto, yo creo que esta nueva estrategia de Ucrania, llevando la guerra a Rusia, es una consecuencia del avance que está teniendo Rusia en el Donbass y de la necesidad que tiene Ucrania de sacar el conflicto de su territorio. Realmente no va a conseguir grandes avances Ucrania en Rusia porque su capacidad no va, a pesar de que está recibiendo armamento, de que está contando con armas mucho más sofisticadas de las que tenía hace un año o hace más tiempo, pero esto no le va a permitir poder avanzar más en su ofensiva dentro de Rusia. Incluso están intentando atacar con drones otras posiciones, llegar a Moscú, pero el gran interés que tiene ahora mismo Ucrania es tratar de desviar la atención del ejército ruso, que tenga que ocuparse de zonas dentro del territorio ruso, que Moscú se implique en situaciones que no estén focalizadas totalmente en Ucrania y así poder recuperar terreno también dentro de Ucrania. Previsto, pues sí que es verdad que cuanto más armamento tiene Ucrania, se ve con mayor capacidad, y lo que era una guerra defensiva, como se planteó en un primer momento, y además recuerdo cómo cuando la Unión Europea y la OTAN en concreto decide enviar ayuda a Ucrania, algunos países, en concreto España, decían que solo se iba a enviar material de defensa. Estamos viendo cómo desde Estados Unidos y desde diferentes países europeos, en concreto pues Alemania, por ejemplo, se está cada vez enviando material más sofisticado, y que ese armamento, que en principio iba a ser utilizado solo para defenderse de los ataques rusos, ya se está utilizando en territorio ruso, lo que lleva a una escalada muy preocupante, pero que por las reacciones que está teniendo Moscú, por cómo está planteando la situación Putin, no ve a Rusia muy preocupada y atenderá a esta situación dentro de sus fronteras, pero creo que la guerra va a seguir desarrollándose. Precisamente ahora hablaremos de la posible respuesta o no de Rusia. Eduardo, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo lo veo como una debilidad, que cuando en lugar de defender tu territorio te vas unos cientos de kilómetros a territorio que no es el tuyo, pues eso demuestra de alguna forma que no eres capaz de defender tu territorio. Entonces, yo lo veo como una debilidad, es decir, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista industrial, Rusia es muchísimo más potente. Entonces, creo yo que, bueno, son movimientos dentro de una guerra, pero me parece que lo que va en la dirección de tratar de ver si se logra un armisticio. Es decir, porque no veo yo a Ucrania manteniendo una guerra tal como tiene la economía durante todo el año 25. Pues has abierto también varios asuntos, porque también quería hablar con vosotros acerca de todo lo que tiene que ver con esa búsqueda de tregua. Os quiero preguntar qué respuesta se espera de Rusia. Ha dicho hoy Vladimir Putin que va a haber respuesta. ¿La respuesta creéis que va a ser intensa, que va a ser simbólica? Algún ataque algo más potente de los que está llevando a cabo en las últimas semanas sí que se puede prever, pero yo creo que va a seguir el conflicto en la misma línea en la que lleva en los últimos meses. Rusia continuará atacando, actuará en la zona concreta de Kursk, porque no le queda más remedio que repeler esos ataques, y sí que puede haber alguna acción simbólica que represente una respuesta directa a lo que está sucediendo ahora mismo, ya que Ucrania esté actuando en suelo ruso. Pero por lo general la guerra va a evolucionar en la misma línea, y mientras Ucrania siga recibiendo armamento, porque comentaba Eduardo, ¿no?, la situación económica de Ucrania. Ucrania recibe las ayudas porque está en guerra. Si no estuviera en guerra, pues la situación en Ucrania sería totalmente diferente, pero ahora mismo a muchos países les interesa que Rusia siga implicada en la guerra de Ucrania, y se va a seguir enviando armamento. Además, Ucrania se ha convertido en un elemento de pugna en este panorama internacional que tenemos, en esta situación geopolítica,
en la que los países de la OTAN y la Unión Europea en concreto quieren atraer a Ucrania hacia sus intereses y no van a dejar a Ucrania sola, no van a permitir que Rusia continúe su avance. Y por tanto la guerra va a seguir y a Ucrania le va a seguir armando, van a continuar dando pues, armamento cada vez más sofisticado y esto va a hacer que la guerra se prolongue durante bastante tiempo y veo difícil que se pueda llegar a un acuerdo en estas circunstancias. Eduardo. Bueno, yo, como bien sabéis, miro el asunto desde la economía. Hay que ver que Rusia, por ejemplo, desde el inicio de la guerra, ha crecido su Producto Interior Bruto alrededor del 10-15%. Ucrania se ha hundido, de hecho la moneda ucraniana ha perdido bastante valor. Y el asunto también es que el presidente ucraniano tendría que haber hecho elecciones. Entonces, por alguna razón, digamos, la guerra le beneficia en el sentido de mantenerse en el poder, pero la economía ucraniana no puede, a mi modo de ver, mantener una guerra muchos meses y las ayudas europeas o las ayudas de la OTAN o de los países de la OTAN tampoco son infinitas. Es decir, que hay que empezar a atender los problemas domésticos y mantener una guerra o suministrar material, como alguna vez se ha dicho, vamos a poner 1.000 millones de euros en la guerra de Ucrania a algún país, como por ejemplo el nuestro, pues lógicamente eso tiene un límite. Entonces, yo creo que la guerra, igual que pasó hace muchísimos años, y como pasa normalmente, ¿no? Es decir, que las guerras siempre acaban por la parte más débil, que es la economía. Entonces, y llegará un momento en que se llegue, a mi modo de ver, se llegará forzarán las potencias, Estados Unidos, China que está por detrás, etcétera, forzarán a que haya un acuerdo. Acuerdo difícil, como dice obviamente la persona, mi compañero hoy, es difícil en tanto en cuanto Rusia no va a dejar las zonas conquistadas. Y luego Ucrania no puede extenderse mucho en Rusia, aparte del ataque de Kursk. Sergio, otra cosa que quería preguntaros, hacéis referencia al tema antes, ¿aleja esta nueva ofensiva por parte de Zelensky, sobre todo sobre la región de Kursk, la posibilidad de un alto el fuego, la posibilidad de avanzar algo en las negociaciones de paz en una guerra que llevaba tiempo cronificada y que ahora está siendo un poco más intensa? No sé, yo es que creo que no había mucha esperanza de alcanzar una negociación o de llegar a un acuerdo de paz hace unas semanas. Lo que está haciendo Zelensky es proteger sus intereses y tratar de desviar la atención y que Rusia tenga que ocuparse del conflicto dentro de su territorio. Pero creo que las circunstancias para avanzar en un acuerdo de paz son exactamente iguales hoy que hace unas semanas. Para Rusia puede ser ofensivo desde el punto de vista militar, sino ofensivo desde el punto de vista de su moral, el que haya entrado Ucrania dentro del territorio ruso y va a tener, como comentábamos antes, una respuesta simbólica, pero no cambia en lo que es la situación general del conflicto. Creo que no cambian muchas cosas si lo que estamos es considerando que puede haber un acuerdo de paz. Deberemos esperar hasta el mes de noviembre, o mejor dicho, hasta el mes de enero, cuando se confirme cuál va a ser el presidente de Estados Unidos en los próximos años, porque sí que está claro que para Ucrania es fundamental recibir la ayuda militar que está llegando de los Estados Unidos. Y si, por ejemplo, Donald Trump ganara las elecciones y decidiera no enviar más armamento a Ucrania, aquí sí que cambiaría el escenario por completo y veríamos cómo probablemente a Ucrania no le quedaría más remedio que aceptar un acuerdo de paz, incluso perdiendo los territorios del Donbass que ya están bajo dominio ruso.